Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos la extraordinaria riqueza del mensaje de la Iglesia Católica, principalmente la Agenda Vaticana. Comenzamos. Gracias por sintonizarnos, queridos hermanos y hermanas que en este momento nos están escuchando a través de la 800 AM. Gracias por recibirnos en sus hogares. Les enviamos un cordial saludo y estamos en nuestro segundo programa ya de Agenda Vaticana, aquí transmitiendo desde los estudios de Radio Koinonia, un servidor, el Padre Israel Ángeles. En esta ocasión comenzamos con los titulares. El 30 de septiembre el Papa anunciará fecha de canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. El Papa recomienda rezar el rosario a diario para luchar contra el maligno. A casi 12,000 peregrinos llenaron la plaza exterior de la residencia pontificia de Castel Gandolfo para asistir a la misa con el Papa Francisco en la fiesta de la Asunción de la Virgen María. El Papa pide paz, diálogo y reconciliación para Egipto. Durante el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo, el Papa Francisco manifestó su preocupación por la situación de Egipto, donde en las últimas semanas han proliferado las manifestaciones violentas y las cargas del ejército han provocado ya más de 600 muertos. No puede haber paz sin diálogo, dice el Papa Francisco, explica en la catequesis de este miércoles. Tengamos fija la mirada en Jesús para renunciar a toda violencia, el Papa Francisco en el Ángelus. El diálogo hace la paz, afirma el Papa a estudiantes japoneses, que Egipto vuelva a encontrar el camino de la convivencia. Agradecimiento del Papa a la Iglesia en Brasil después de la Jornada Mundial de la Juventud. No podemos dormir tranquilos mientras haya niños que mueren de hambre, confirma el Papa en su tuit a través de las redes sociales. Papa Ratzinger pasó pocas horas en Castel Gandolfo. El Papa Benedicto XVI emérito volvió ayer a la Villa Pontificia para un paseo y un concierto. El Papa Benedicto XVI, Ratzinger y su renuncia, me lo dijo Dios. Esta es la explicación que Benedicto XVI habría dado durante una entrevista privada. La renuncia fue fruto de una experiencia mística, según el vaticanista Andrea Tornielli. Programa oficial de la Jornada Mariana en la que el Papa consagrará el mundo a Santa María. El olvido del diablo es un fenómeno que ha caracterizado particularmente los últimos 50 años. Fallece el arquitecto dominico Fray Francisco Coelho de Portugal y Acuña. No ha sido un artista para sí mismo, sino un predicador a través del arte. El músico argentino admira a su compatriota Francisco. Le estaremos revelando de quién se trata al final de nuestro programa. El Papa escribe a una reclusa para agradecerle las hostias con las que celebra la Santa Misa. Estamos aquí en Agenda Vaticana, en esta noche acompañándolos a cada uno de ustedes como cada semana. Gracias por sintonizarnos y desde luego enviamos cordiales saludos a nuestras familias, también que se comunican con nosotros, que nos siguen a través de las redes sociales, a través de el radio, incluso también que están en este momento compartiendo la cena o que están escuchándonos, que están llegando de trabajar, a todos nuestros hermanos también que en este día han tenido como siempre tantas actividades y se dan un tiempo para acompañarnos, para estar con nosotros. A todos aquellos que en este momento se encuentran en sus automóviles les enviamos un cordial saludo y estamos aquí en Agenda Vaticana, el pulso, el latir de la Iglesia y sobre todo siguiendo las pistas del Papa Francisco. No puede haber paz sin diálogo, afirmó el Papa Francisco. Esta mañana el Papa señaló que no puede haber paz sin diálogo y explicó que este es el camino ante las dificultades y los conflictos, una cultura que promueve el encuentro, el conocimiento del otro y permita que las personas dialoguen sin pelearse. Así lo indicó el Santo Padre en su discurso a un grupo de estudiantes y profesores del colegio japonés Seibu Gaukenburi.
escuela de Tokio, 200 estudiantes de 15 años y 15 profesores. Así que el Papa llama también al diálogo como un elemento importante en este momento de la historia, de la cultura actual también. Recordemos que durante su permanencia en Brasil, el Papa Francisco habló sobre la cuestión de la necesidad de una cultura del diálogo, la importancia de desarrollar esta cultura. El Papa considera que conocer a otras personas, a otras culturas, nos hace siempre mucho bien, nos hace crecer, y esto porque si estamos aislados en nosotros mismos, tenemos solo aquello que nos corresponde, no podemos crecer culturalmente, considera el Papa. En cambio, si vamos a encontrar a otras personas, a otras culturas, otras formas de pensar, otras religiones, salimos de nosotros mismos y comenzamos aquella aventura tan bella que se llama diálogo, explicó el Papa Francisco, ya que el diálogo es importante y esencial para la propia madurez, porque en el confrontarse con la otra persona, con las otras culturas, también en la confrontación sana con las otras religiones, uno crece y madura. Es cierto, considera el Papa, que existen riesgos, que si en el diálogo uno se cierra y se molesta, se puede pelear y es peligroso. Y eso no está bien, porque nosotros dialogamos para encontrarnos, no para pelear. A propósito de esta situación que se está también viviendo incluso en Egipto, en los ataques a los cristianos, el Papa también está considerando, está haciendo un llamado para que nos unamos en oración, y desde luego la institución de la Iglesia a través de sus medios, de las nunciaturas apostólicas en los países de Siria, en Egipto, también está en solidaridad, y el Papa sigue también monitoreando la situación de los cristianos en Medio Oriente. Todas las guerras, todas las luchas, todos los problemas que no se resuelven, que se encuentran, existen por falta de diálogo. Cuando hay un problema, el diálogo es también la paz, concluyó el pontífice. Es lo que deseo a ustedes en este viaje de diálogo, que sepan dialogar. Como hoy es necesario en la cultura actual la importancia de construir el diálogo. Tengamos fija la mirada en Jesús para renunciar a toda violencia, afirma el Papa Francisco en el domingo durante el rezo del Ángelus. La palabra de Dios del domingo pasado contiene una palabra de Jesús que nos pone en crisis, afirmó el obispo de Roma. En la reflexión previa a la oración del Ángelus en la plaza del santuario en la plaza de San Pedro en Roma, refiriéndose al Evangelio de Lucas del capítulo 12, donde Jesús considera a sus discípulos y los interroga, piensan que he venido a traer paz sobre la tierra, les dijo que no, sino división. El sucesor de Pedro explicó qué significa que la fe no es algo decorativo, no es algo ornamental, significa elegir a Dios como criterio base de la vida, que después de que Jesús ha venido al mundo, no podemos hacer como si no conociésemos a Dios, y Dios no es neutro, Dios es amor, explicó el Papa Francisco. Por tanto, concluyó también en el sentido de que la palabra del Evangelio de esta semana no autoriza de hecho al uso de la fuerza para difundir la fe. Es propiamente lo contrario. La verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la verdad y del amor, que comporta renunciar a toda violencia. Fe y violencia son incompatibles, como comentábamos al inicio de nuestra agenda vaticana. La situación que incluso se está tomando en la prensa internacional respecto a los ataques contra los cristianos en diversas partes, no solamente de Medio Oriente. Esta realidad también se vive en el continente africano. El diálogo hace la paz es el mensaje del Papa a los estudiantes japoneses, así que también compartimos esa necesidad de una cultura del diálogo, de una cultura que nos enseña a resolver los conflictos a través de la importancia de la responsabilidad del diálogo. No puede haber paz sin esa
experiencia, ese compromiso del diálogo incluso con nosotros mismos y con los demás. Que Egipto vuelva a encontrar el camino de la convivencia, según el Observatorio Romano, el medio de comunicación impreso de la Santa Sede. En la Congregación para las Iglesias Orientales sigue con viva preocupación, como comentábamos, también la terrible situación de Egipto, compartiendo la oración del Santo Padre, el Papa Francisco, por las víctimas y por cuantos siguen sufriendo las duras consecuencias de los desarrollos sangrientos del conflicto que continúa en el seno de la sociedad egipcia. Lo afirma el cardenal Sandri, prefecto del dicasterio, en una declaración a este periódico de la Santa Sede, el Observatorio Romano, del miércoles 21 de agosto, en unión con el Papa. El purpurado desea para el país el inicio y la consolidación de ese diálogo y esa reconciliación que conduzca al restablecimiento de la paz civil, a la reanudación de la vida social y a la reconstrucción de las zonas tan golpeadas por los acontecimientos. Así que el Vaticano está siguiendo, está monitoreando la situación de los cristianos, y no solamente de los cristianos, sino de la sociedad en Egipto, donde actualmente se están realizando conflictos armados, pero también la importancia y la participación de la Iglesia en la reconciliación. Recordemos que en estos países también hay una presencia significativa de religiosos y misioneros, quienes contribuyen también a la convivencia entre las comunidades. Queridos hermanos, estamos llegando a nuestro primer corte, nuestra primera pausa. Llámenos, comuníquese con nosotros, recibimos sus llamadas, estamos en Agenda Vaticana. Al regresar compartiremos con ustedes este programa de vida que en un tuit el Papa nos comparte a través de las redes sociales. Los tuits del Papa están causando también una llamada fuerte de atención y convocando al ámbito juvenil dentro de Twitter. Así que al regresar compartiremos con ustedes más noticias, más pulso, el sentir y el latir de la Iglesia que vive y está presente en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Regresamos en un momento, no se vaya. Agenda Vaticana, observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Koinonia Radio, nueva casa, programación extendida, acompañándote más tiempo. La radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Levantando la voz para evangelizar. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de septiembre, en punto de las 9 de la mañana. Te esperamos en Restaurant La Escondida para darle la bienvenida, compartiendo con nosotros el Padre Israel Ángeles Gil. Costo por persona $100. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu opinión es importante. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos,
01800-788-7606 en el resto de la República. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos, hermanas que nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros en esta noche de miércoles aquí en Agenda Vaticana. Les enviamos un cordial saludo a todos los que ya han regresado también a las escuelas, a todos nuestros hermanos enfermos y desde luego si andas de capa caída, un poco en la tristeza, en la nostalgia. Aquí estamos también comunicando no solo información, sino formación. Las palabras de esperanza, de diálogo que el Papa Francisco nos da a todos los cristianos y comparte con la sociedad, nos invita también para levantar nuestro ánimo y desde luego, ¿por qué no?, una gratitud a Dios en esta noche, también que nos permite compartir a través de estos micrófonos el don de la vida y sobre todo de poder seguir el rumbo y el latir de la Iglesia. Y comentaba antes de nuestro corte que los tweets del Papa Francisco continúan en las redes sociales creando desde luego expectativa, pero no solamente eso, sino también está evangelizando. El Santo Padre, según lo informó Radio Vaticana, este 21 de agosto escribió: un inmejorable programa de vida para todos son las bienaventuranzas en Mateo 25. Un tuit que a estas alturas del día ha sido tuiteado, ha sido compartido por una infinidad de públicos dentro de las redes sociales, así que el Papa continúa también evangelizando hoy el mundo digital. La misión de los medios de comunicación no se limita ya al radio, a la televisión, sino ahora presente en estas nuevas plazas públicas como son las redes sociales. Así que los invitamos también a adherirse al tuit del Papa Francisco y desde luego, sobre todo, a asumir y recibir este guía, esta clave que nos da el Papa Francisco: un inmejorable programa de vida para todos, las bienaventuranzas en Mateo 25. Agradecimiento del Papa a la Iglesia en Brasil. El Papa Francisco, en su carta de agradecimiento a la Iglesia en Brasil, firmada el pasado 2 de agosto y dirigida al cardenal Raimundo Damasceno Assis, arzobispo de Aparecida y presidente de la Conferencia Episcopal de esa nación, renueva su gratitud por el afecto y la acogida que recibió con ocasión de su peregrinación al santuario de la Virgen de Aparecida. El obispo de Roma escribió que conserva de modo indeleble en su memoria y en su corazón las imágenes de aquellos momentos de esa intensa asamblea litúrgica junto a miles, a millones de personas de fiesta en la explanada del santuario de Aparecida, a quienes a pesar del frío y de la lluvia quisieron acompañarlo en su peregrinación hacia Aparecida. Sin duda, escribe el Papa Francisco, fue una ocasión para reavivar los bellos recuerdos de mi permanencia en el santuario durante la quinta conferencia del Episcopado de América Latina y del Caribe. Les comparto que el Papa Francisco, anterior cardenal Bergoglio, fue uno de los grandes impulsores y desde luego fue fundamental en el documento de Aparecida. Así que también podemos ver en su programa de desarrollo de ese pontificado la presencia y la aportación de América Latina a través de esa riqueza del documento de Aparecida. Tras las palabras de afecto y veneración a la madre de todos los americanos y de cada brasileño, el Papa Francisco añadió en su carta al cardenal Damasceno Assis: también le pido que en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil se haga intérprete de mi vivo aprecio y de gratitud a los obispos de ese país, a todos los párrocos, pastores y movimientos eclesiales. No podemos dormir tranquilos mientras haya niños que mueren de hambre. Esto lo confirma nuevamente el Papa en su cuenta de Twitter. Tweet @pontifex con X al final,
este sábado pasado lo confirmó. No podemos dormir tranquilos mientras haya niños que mueren de hambre y ancianos sin asistencia médica. El Papa Francisco a través de las redes sociales. María abre la puerta del cielo a la humanidad. Humildad contemplativa en el amor del Señor, exhortó el Papa Francisco a las clarisas, de manera especial en la solemnidad de la Asunción de María en Castel Gandolfo. El Santo Padre mantuvo un encuentro con las clarisas del monasterio de la Inmaculada Concepción de Albano Lacial. Es la segunda vez, la primera fue el pasado 14 de julio, que el Papa Bergoglio visita a las religiosas de esta comunidad de clausura que se encuentran precisamente en el territorio de las villas pontificias, donde se reza o donde pasa algunos días el sucesor de Pedro. En este verano fue distinto. El Papa Francisco se encuentra actualmente en la ciudad de Roma. Así que la Madre Abadesa, María Asunta, y la Madre Vicaria, Sor María Conchetta, fueron entrevistadas por Sergio Centofanti, quien confirmó también su experiencia para Radio Vaticana sobre la cuestión de este coloquio con el Papa Francisco, donde de manera especial el mensaje que nos invita su encuentro en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María fue cómo María abre la puerta del cielo a la humanidad. La humildad contemplativa es el mensaje del Papa Francisco también para cada uno de nosotros y para la vida consagrada, la vida religiosa. El Papa Ratzinger pasó pocas horas en Castel Gandolfo. El Papa emérito volvió también a las villas pontificias para un paseo y un concierto, según lo relatado el pasado 19 en uno de los sitios vaticanos. El Papa Ratzinger volvió a Castel Gandolfo, la villa de verano de los papas, en donde pasó los primeros meses después de su renuncia. La villa, con amplios jardines, es un lugar particularmente entrañable para el pontífice alemán, a pesar de la invitación del Papa Francisco, quien se encuentra actualmente trabajando en el Vaticano. El Papa emérito se había negado a transcurrir el periodo estivo en la villa de Albani y había preferido permanecer en su vida de recogimiento, de oración, en el monasterio Mater Ecclesia en las instalaciones del Vaticano. Sin embargo, lo indicaron diferentes agencias de noticias. El Papa emérito hizo una visita de 3 horas a Castel Gandolfo. Iba acompañado por 4 Memores Domini, que son las laicas consagradas de comunión y liberación de este movimiento que asiste al Papa desde su renuncia. Paseó por los jardines de la villa el Papa emérito y también había recitado como acostumbra el Santo Rosario. Después asistió a un concierto de piano y al terminar habría regresado por la tarde al Vaticano. En esta misma línea sobre el Papa emérito, la cuestión de la renuncia ha atraído no solamente a la prensa, sino también a los vaticanistas. En esta ocasión, uno de los que sigue de cerca la cuestión del Papa Benedicto es el vaticanista Andrea Tornielli, quien en su blog en este día escribió que el Papa Ratzinger y la renuncia, esta expresión, me lo dijo Dios, habríamos que entenderla en un contexto de un itinerario espiritual. Y ciertamente los especialistas han indicado que se trata no solamente de todo aquello que pudimos escuchar al inicio de su renuncia, en algo que fue una sorpresa para todos, que renunciaba por tantas causas, motivos, incluso exageraciones, algunas caricaturescas que verdaderamente se veía inmediatamente el conflicto, pero poco a poco se ha ido desenvolviendo. Para otros desde ese momento era una experiencia, un itinerario místico que estaba viviendo y que ha continuado demostrándolo, dándonos ese testimonio el Papa emérito. En esta ocasión el vaticanista realiza una
una crónica sobre la cuestión de la renuncia desde el ámbito místico del Papa emérito Benedicto XVI. Con estas palabras, el Papa emérito Benedicto XVI habría explicado su decisión de renunciar al pontificado. La reconstrucción de una entrevista privada con una persona que visitó al Papa Benedicto XVI emérito hace algunas semanas lo indicó, manteniendo el anonimato de esta persona la agencia católica Zenit. Así que después de alrededor de 6 meses del anuncio que sorprendió al mundo, escribió Zenit, la decisión de Ratzinger de vivir escondido del mundo todavía suscita reflexiones e interrogantes. Sin embargo, el contexto puede ser una clave importante para encontrar un sentido que continúa en la madurez y en la visión de la Iglesia. En una entrevista también con un académico alemán, el Papa Benedicto XVI ya había hablado de la sintonía desde el punto de vista teológico con su sucesor Francisco. Este último, por lo demás, no deja pasar ninguna ocasión para manifestar públicamente la veneración por su predecesor, de cuyo consejo no quiere privarse de ninguna manera. Así que estamos compartiendo con ustedes en esta noche Agenda Vaticana. Nos saluda Hilde María del Carmen Flores, saludos a un servidor y también nos envían sus felicitaciones. Continuamos en el espacio de formación e información en el latir, en el pulso de la Iglesia en la Agenda Vaticana. Continuaremos después de nuestro corte, el Vaticano y las religiosas estadounidenses, el diálogo, un nuevo encuentro entre un representante de la Santa Sede y las religiosas de la Leadership Conference of Women Religious. Así que continuaremos compartiendo con ustedes qué ha seguido con el caso de las famosas religiosas rebeldes en los Estados Unidos. Al parecer las cosas van distintas. Ha habido cercanía, ha habido diálogo, ha habido mutua escucha. Así que al regresar estaremos compartiendo con ustedes más información y formación aquí a través de la 800 AM, la Agenda Vaticana. No se vayan, continuamos. Agenda Vaticana. Observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Digestión. La mezcla de miel con canela también alivia el gas en el estómago, fortifica el sistema de inmunización y alivia la indigestión. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Tu opinión es importante. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos,
01800-788-7606 en el resto de la República. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de la 800 AM, aquí transmitiendo desde Koinonia Radio. Estamos en Agenda Vaticana y comentábamos antes de ir a nuestro corte que el nuevo clima de confianza y diálogo que ha llevado a la Iglesia el Papa Francisco, al parecer ha comenzado a tener repercusiones, sobre todo en los Estados Unidos, tanto que podría incluso sanar la fractura entre las monjas estadounidenses y los obispos del país. Un caso también que ya venía en la agenda heredada al Papa Francisco, la situación de las monjas estadounidenses de la conferencia de religiosas, de líderes también religiosas en los Estados Unidos, según este sitio de especialistas en cuestiones vaticanas. Nos confirma precisamente el trabajo que actualmente las religiosas están realizando sobre la cuestión de la revisión que el Vaticano había pedido respecto a algunas situaciones con este grupo de religiosas. Durante el papado del Papa Benedicto emérito, estarían vinculadas con una especie de feminismo radical y porque habrían apoyado posturas en contra del magisterio católico en relación con la ordenación femenina y con la anticoncepción. En ocasión de su asamblea anual de este grupo de religiosas que se llevó a cabo en Orlando, Florida, el pasado 13 al 16 de agosto, las religiosas, las monjas de esta unión tendieron la mano al comisario apostólico que tiene la tarea de reorganizar su grupo, el arzobispo de Sale, Peter Sartain, pues lo invitaron a participar en su encuentro. La invitación fue bien acogida por el religioso, que además de participar en 3 reuniones a puertas cerradas y rigurosamente vigiladas, estuvo presente en una sección de 3 días con la presidencia de la asociación. Así que seguramente también es una de las repercusiones, como afirmábamos, que se llegará, ojalá y así sea, a buen fin, sobre todo en lo que hemos iniciado en nuestro programa, el mensaje del Papa Francisco sobre la necesidad de la cultura del encuentro y de la cultura del diálogo. 12 y 13 de octubre en Roma, programa oficial de la Jornada Mariana, en la que el Papa consagrará el mundo a Santa María. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización dio a conocer el programa oficial de la Jornada Mariana que se celebrará en Roma del 12 y 13 de octubre, evento en el que el Papa Francisco consagrará el mundo al Inmaculado Corazón de María ante la imagen de la Virgen de Fátima, que será llevada desde su santuario en Portugal. Así es, la Virgen de Fátima será llevada, trasladada desde el santuario de Portugal a la ciudad de Roma, 12 y 13 de octubre, en un evento con el Papa Francisco en la consagración del mundo a la Virgen María. En el programa que se está compartiendo el sábado 12 de octubre será la peregrinación a la tumba del apóstol Pedro. Más tarde la adoración eucarística, celebración de los sacramentos de la reconciliación. Así como en la Plaza de San Pedro el 12 de octubre será la acogida de la estatua original de la Virgen de Fátima por parte del Papa Francisco, así como una catequesis mariana. A las 7 de la noche, el estadía de la estatua de la Virgen de Fátima en el santuario romano del Divino Amor e inicio del momento de oración. Con María más allá de la noche es el título que llevará esta velada de oración, mientras esté la imagen de la Virgen de Fátima que peregrinará desde su santuario en Portugal hasta la ciudad eterna de Roma.
Se recitará el Santo Rosario en unión con algunos santuarios marianos del mundo. Seguramente también nuestro santuario aquí en México de Santa María de Guadalupe estará dentro de la lista de estos santuarios marianos, así como la vigilia de oración. El domingo 13 de octubre solamente están 3 eventos de esta jornada mariana. A las 8 de la mañana será la llegada a la Plaza de San Pedro de esta imagen. A las 10 de la mañana el rezo del Santo Rosario y a las 10:30 la Santa Misa presidida por el Papa Francisco. Estaremos siguiendo aquí a través de Koinonia Radio y desde luego la Agenda Vaticana estará monitoreando y dando también continuidad a este evento que nos muestra también la fuerza de un pontificado mariano que nos alienta y que da esa fortaleza maternal al mundo en ocasiones de la tristeza, del sufrimiento y del dolor. Así que estaremos atentos para este seguimiento de la presencia, de la consagración del mundo y de la Virgen de Fátima en el Vaticano. Incluso lo confirman medios internacionales que estará en el Vaticano estos días 12 y 13 de octubre la estatua original de la Virgen de Fátima por voluntad del Papa Francisco. Seguiremos de cerca esta cuestión, pero el contexto de este acontecimiento, de este evento, ha sido organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Recordemos que este dicasterio de la Nueva Evangelización fue creado por el Papa Emérito Benedicto XVI. También estamos durante el año de la fe, no lo olvidemos, en ocasiones también nos falta despertar en este año de la fe convocado por el Papa Emérito para conmemorar los 50 años de apertura del Concilio Vaticano II y en coincidencia con el aniversario de la última aparición de la Beata Virgen de Fátima el 13 de octubre de 1917. Así que es el contexto que nos abre el panorama para este acontecimiento de consagración al mundo a la Virgen de Fátima. El 30 de septiembre el Papa anunciará fecha de canonización de Juan Pablo II, del Beato, y de Juan XXIII, según lo confirman también noticias de agencias católicas. El cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, señaló que el Papa Francisco anunciará el próximo 30 de septiembre durante un consistorio en el Vaticano la fecha de la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. En declaraciones para Radio Vaticana, el cardenal recordó que de regreso de Brasil el Papa Francisco ya anunció que la canonización de los mencionados pontífices podría darse en el 2014. Una fecha precisa la dará el Santo Padre el 30 de septiembre, cuando será el consistorio que presidirá, y sobre todo sabemos que un consistorio trata sobre la cuestión de la aprobación en el Colegio de los Cardenales sobre una canonización. Así que estaremos al pendiente, seguiremos también esta noticia de la canonización del Papa Beato Juan Pablo II y del Papa Juan XXIII. Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del demonio. Ha sido una de las constantes en el pontificado del Papa Francisco. Incluso esto lo dan a conocer los expertos que siguen la agenda del Papa, como son los vaticanistas y especialistas también en el mundo de la teología. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía de su primera misa, no lo olvidemos, que al inicio de su pontificado en la Capilla Sixtina, antes del 19 de marzo de este año, en el que celebró el inicio de su pontificado con la misa de inicio, él celebró en la Capilla Sixtina con los cardenales, donde hizo esta alusión. El nuevo obispo de Roma también ha citado en diferentes ocasiones la cuestión de el diablo en su predicación.
En la Plaza de San Pedro, por ejemplo, el 24 de marzo, al celebrar la Jornada de la Juventud, recordó que la alegría del cristiano deriva no de la posesión de muchas cosas, sino del encuentro también con Jesús, del saber que con Él no estamos nunca solos, incluso cuando el camino de la vida choca con problemas y obstáculos que parecen insuperables, y hay muchos, y en este momento viene el enemigo, viene el diablo. Así lo dijo el 24 de marzo durante el encuentro con los jóvenes. El 4 de mayo, durante la misa matutina en Santa Marta, recordó nuevamente, hizo referencia para reflexionar sobre la persecución de los cristianos. El Papa Francisco habló del odio del príncipe de este mundo hacia cuantos han sido salvados y redimidos por Jesús. Estas alusiones para los especialistas son repetidas y son frecuentes. En su momento fueron destacadas por la prensa y ofrecen el punto de partida para una reflexión que, según uno de los expertos, el padre Giandomenico Mucci, en la revista de los hermanos jesuitas Civiltà Católica, desde hace varias décadas escribió: la predicación católica se ha olvidado del diablo, que en cambio está muy presente en los documentos del mismo Vaticano II. El olvido del diablo es un fenómeno que ha caracterizado particularmente los últimos 50 años. Así que el Papa Francisco ha continuado. Es interesante seguir en su ministerio petrino la cuestión sobre el Satanás y la Iglesia, la desmitificación de la secular doctrina de la Iglesia sobre Satanás. La fe cristiana y la demonología tratan también el estudio de esta cuestión. Hay varios especialistas que siguen esta línea del Papa Francisco y en sus diversas intervenciones sobre la cuestión del demonio. Pocos conocen el Museo Histórico de la Radio Vaticana, entre otra información aquí en Agenda Vaticana, que acoge en sus instalaciones esta radio. En ocasiones nos parece que el mundo de la radio es algo novedoso para la Iglesia. Recordemos que no es así. Ya el Concilio Vaticano II había tenido también una importante participación en este concilio ecuménico. Al regresar estaremos compartiendo con ustedes este Museo de Radio Vaticana en la ciudad de Roma y su relación también con los peregrinos y turistas. Regresamos, no se vayan, llámenos, estamos aquí también compartiendo con ustedes y formando a través de la información. Agenda Vaticana, observando de cerca la actividad del Papa y de Roma. Hacemos una pausa. Agenda Vaticana. Agenda Vaticana. Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino, ven síguelo. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para Jóvenes, en Koinonia Radio, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para Jóvenes en Koinonia Radio, jueves, 7 de la tarde, por esta estación. Ven síguelo, ven síguelo, ven síguelo. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.
Agenda Vaticana. Conozcamos más de la actividad de la Santa Sede. Estás escuchando Agenda Vaticana. Regresamos. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas, en esta noche de miércoles, Agenda Vaticana, compartiendo con ustedes el latir y el pulso de la Iglesia, la pluma del análisis y también la Agenda Vaticana, las pistas del Papa Francisco y siguiendo también la dinámica de la Iglesia Universal. Así que les compartía antes de ir a nuestro corte, que es una gran colección de aparatos radiofónicos usados desde 1931 hasta llegar a nuestros días. Cada aparato atesora su propia historia y forma parte de un contexto histórico que debe ser aplicado para entender su importancia. Alido Bringazzaglia, fundador del Museo de la Radio Vaticana, a través de los aparatos reconstruimos la historia de la radio, pero también la historia de la Radio Vaticana ayuda a entender la esencia de la radio en la Iglesia, cómo ha llegado a oyentes de todo el mundo. Son más de 180 objetos que expone. Hay aparatos de audio, telegráficos, fonógrafos, fotos, discos de vinilo o micrófonos. Es un museo vivo porque más del 90% de estas piezas funcionan correctamente. Así que este museo vivo no se queda solo en el aparato, sino que lo sitúa en el contexto histórico, social y religioso en que ha sido utilizado como la radio para la Iglesia, como hoy para nuestra querida Arquidiócesis de Tijuana. Es un medio no solo de evangelización, sino también de historia que puede recontar también la historia de la Iglesia. Entre otras curiosidades es que en el mundo de la radio no se tira nada. A pesar de que ahora lo digital está ganando terreno, los viejos discos de vinilo o las cintas son más fiables y ciertamente tiene razón los expertos de este Museo de Radio Vaticana. Entre otra información les comparto que ha fallecido el arquitecto dominico Fray Francisco Coelho de Portugal. No ha sido un artista para sí mismo, sino un predicador del arte de Dios. Él falleció el 20 de agosto. Durante esta semana, el padre Coelho es considerado uno de los nombres más significativos de la arquitectura religiosa contemporánea en España, porque renovó la arquitectura religiosa tan profundamente significativa en todos los tiempos y en todas las culturas. El pasado viernes 16 de agosto falleció en Madrid a los 87 años de edad Fray Francisco Coelho de Portugal, de la Orden de Predicadores, uno de los arquitectos católicos españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Su funeral tuvo lugar el pasado domingo en la iglesia conventual de Santo Domingo el Real en Madrid, a la que fue su casa desde 1968. La mística de Fray Coelho, hacer obras y crear espacios que nos lleven a descubrir la belleza de la fe. Entre otra información les comparto que el músico argentino admira a su compatriota Francisco. Charly García, uno de los músicos famosos en Argentina, dice o considera: el Papa tiene buena onda. Me gustaría ir para encontrarme con el paisano que es el Papa Francisco. Este músico argentino de 61 años, Charly García, confirmó que le gustaría reunirse con el Papa Francisco para darle también y compartir e intercambiar sus puntos de vista, encontrarse y dialogar con él, con el jefe de la Iglesia Católica, a quien él considera que está en una buena onda. Así que esto no lo deja de lado los jóvenes, esos 3 millones de chicos y chicas que pudieron seguir al Papa Francisco ahí en Brasil. García es considerado un ícono del rock latinoamericano que en septiembre debutará en el prestigioso Teatro Colón de Buenos Aires. Quiere encontrarse con el ex cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, ahora Papa Francisco, antes de que sus obligaciones lo agoten, considera el artista.
Me gustaría ir a verlo ahora antes de que esté mucho más comprometido en su agenda. Recordemos que no es la única ocasión, ya que en abril el Papa se encontró con Patti Smith, de 66 años, una incansable matriarca del punk rock, un movimiento que nació con su álbum debut Horses en 1975. Se colocó estratégicamente un miércoles de abril de este año en la Plaza de San Pedro y pudo dar la mano y hablar brevemente con el Papa Francisco. Patti Smith, una de las grandes representantes del punk rock, así que seguramente tendremos más adelante en algunos meses este encuentro entre García, artista, un ícono del rock latinoamericano, Charly García, argentino, con el Papa Francisco. El Papa escribió a una reclusa para agradecerle las hostias con las que celebra la misa. Gaby es esta chica también. El Papa Francisco ha manifestado que en la medida de sus posibilidades responderá personalmente a las personas que se dirijan a él. El caso de Gaby es un ejemplo de ello, según lo reporta Ron Reports, responsable de la Pastoral Penitenciaria de Buenos Aires. Pusieron en marcha un taller de producción de hostias para las celebraciones eucarísticas de la zona. Desde hace varias semanas el Papa Francisco celebra misa en Santa Marta, como todos lo sabemos, con las hostias elaboradas por Gaby, una reclusa que participa en este programa. Esta mujer se las regaló junto con una carta escrita por ella misma en donde le contaba su historia. Al pontífice le emocionó su caso y le respondió con una carta manuscrita para agradecerle las hostias. Le asegura que guarda las fotos que le envió y que reza por ella. Gaby también asegura sentirse reconfortada y animada para reemprender su vida. El Papa Francisco ha manifestado que esta experiencia también es importante en el encuentro con los hermanos, y con este mensaje estamos llegando a la conclusión en esta noche de Agenda Vaticana. Cada gesto, cada signo, cada expresión es presencia del Evangelio también en la iglesia, y la información también puede colaborar para hacer un examen de conciencia en esta noche, para revisar nuestra caridad, la relación con el prójimo, nuestra cultura del diálogo, la educación del corazón y sobre todo la generosidad. Los invitamos para que continúen contribuyendo con un granito de arena espiritualmente y materialmente aquí en nuestra programación, adquiriendo también sus radios aquí en nuestras instalaciones, sus tablets y todos aquellos artículos que podemos compartir para que esta obra de la iglesia continúe. Les agradecemos como cada semana, gracias por sintonizarnos. Enviamos saludos ahí a nuestra hermana Lorena Morales, saludos, y nos da la bienvenida. Gracias, Lorena. Un gran saludo a toda su familia Morales García y a todos los que hacen posible la realización de nuestro programa, así como a Johnny, al equipo técnico, y a quienes colaboran con nosotros. Estamos también agradecidos con ellos por su generosidad, su profesionalidad para desarrollar y llegar a cada uno. No se vayan, continúen con nuestra programación aquí a través de Radio Koinonia. Una excelente noche y recuerde que es importante nuestra actitud. Nos vemos por el mismo canal a la misma hora aquí en Koinonia Radio. Una excelente noche, Dios los bendiga, y los dejo con la programación de Radio Koinonia. Nos vemos el próximo miércoles con Agenda Vaticana, más para analizar el latir y el pulso de la Iglesia. Agenda Vaticana, nuestro programa por hoy termina. Contamos contigo la próxima semana, descubriendo juntos el ser y quehacer de nuestra iglesia, conociendo juntos la Agenda Vaticana. Gracias y hasta la próxima. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.